Bienvenidos, mi nombre es Lucas Doroñuk y los invito a un nuevo capítulo de Historia en Hashtag para Página 16. Antes de comenzar el segmento, vean este video. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Bon appetit. Bon appétit. En este fragmento se puede apreciar a uno de los personajes más icónicos del cine mundial desde la década de los 90 hasta la actualidad, como lo es Hannibal Lecter, un doctor ficticio creado desde la literatura y que tuvo fuertes repercusiones en el cine. Ahora bien, este doctor ficticio mantiene prácticas un poco usuales para lo que son las sociedades actuales, como lo es incluir dentro de su dieta la carne humana, es decir, recurrir a la práctica del canibalismo. Esto nos lleva a hacernos dos interrogantes. En un primer momento, si el canibalismo es algo nuevo o no, y qué tiene la historia para decirnos acerca del canibalismo. El término caníbal, sin embargo, tiene un contexto histórico, ya que proviene de la mala interpretación léxica que hicieron los conquistadores españoles al llegar a América y encontrarse con el pueblo nativo caribes, al cual en la bitácora de viaje de los españoles los describieron como salvajes, sanguinarios y depredadores de pares. En la antropología cultural se suelen hacer dos salvedades acerca del concepto de canibalismo. Por un lado, el canibalismo de supervivencia, el cual lleva a la práctica del consumo de la carne humana empujada por un contexto determinado, de necesidad. Y el otro, el canibalismo aprendido, el cual tiene un fuerte valor de rituales, es aprendida por toda la comunidad y tiene métodos prescriptos para su consumo. En el caso del canibalismo aprendido, hay dos subacepciones. Una es el endocanibalismo, es decir, el consumo de la carne por un ritual a través de la veneración del ser que es devorado. Y por otro lado, el exocanibalismo, que es la práctica y el consumo de la carne a través del odio o la enemistad. Yéndonos un poco a la historia, vamos a ver que esta práctica fue bastante ponderada en distintas civilizaciones y distintos momentos históricos. Quizás la datación más antigua de esta práctica la podemos encontrar hace 800.000 años atrás, en las cuencas de Grandolina en Atapuerca, España, donde un grupo de arqueólogos encontraron restos fósiles de antepasados humanos con marcas de troceo y de golpes con instrumentos líticos, pero golpes y marcas propias de los animales que eran consumidos en la época, como jabalíes y bisontes. Los arqueólogos nos dicen que si bien la práctica del canibalismo podía ser algo habitual en las civilizaciones antiguas, o mejor dicho, precivilizaciones cazadoras y recolectoras, el consumo de la carne tenía que ver con diferencias entre grupos sociales, no era ponderado en un mismo grupo como sí. Yéndonos a la historia antigua, el antiguo Egipto tenía al dios Osiris, el dios de la agricultura, el cual se creía que les brindaba los cultivos a los hombres para que no recurran al canibalismo. En el caso de Grecia y Roma, el canibalismo se presenta dentro de los márgenes de sus sistemas de creencias o mitologías. En Grecia encontramos a Cronos, quienes dentro de los relatos mitológicos se devoraba a sus hijos, y esa disyuntiva o problemática que se generaba entre sus hijos y el titán Cronos es lo que hizo al devenir de los distintos dioses en la mitología griega. En el caso de Roma encontramos a la deidad Saturno, muy bien graficado por Francisco Goya en la pintura que lleva el mismo nombre del dios, donde se lo puede apreciar devorando un hombre. Yéndonos a la Edad Media y Edad Moderna, podemos ver que la antropofagia, como la hematofagia, es decir, el consumo de la sangre humana, eran prácticas habituales. En las ejecuciones propagadas por la Inquisición a aquellos seres humanos considerados como herejes, se podía ver a mucha gente consumiendo la sangre de los ejecutados. Y esto tiene un significado, ya que en la Edad Media se corría el rumor de que el consumo de sangre era beneficioso para curar o calmar las convulsiones. Además, dentro de la dieta de los europeos de la Edad Moderna estaba fuertemente la carne humana y sobre todo el consumo de tripas. Centrándonos en América, nos encontramos los mexicas, cultura que levanta muchas discusiones entre arqueólogos e historiadores en cuanto al consumo de la carne humana. Los que afirman que sí, dicen que lo hacían mediante el consumo de un ritual y solamente las castas o clases sociales sacerdotales y guerreras. Mucho más cerca en nuestra historia, en el año 1933 existió el Holodomor. ¿Qué fue esto?
fue la matanza sistemática de hambre que ejerció la Unión Soviética en detrimento del pueblo ucraniano. Y en este contexto de crisis económica y de hambruna es que se vieron distintas prácticas de canibalismo en Ucrania por la coyuntura propia de la supervivencia del hombre en dicho contexto. Si bien Hannibal Lecter fue un personaje ficticio, su aparición en el cine mundial ha puesto al canibalismo en el centro de algunas discusiones y charlas informales. Y aquí el papel de la historia es fundamental para ver que el canibalismo no era algo irreal y no fue algo nuevo o no es un suceso o fenómeno nuevo, sino más bien nos ayuda esta ciencia para comprender la construcción social de esta práctica cultural a lo largo de distintas civilizaciones y culturas en el tiempo de la humanidad en la Tierra. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, puedes contactarme a mis redes sociales o al email que figura acá.